debatido, que ha tenido diferentes momentos, diferentes mesas, reuniones para saber si es conveniente legalizar o no el consumo de las drogas. Seguramente ustedes tienen su propia opinión, pero gracias a Juan Francisco Torres Landa, el secretario general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarte. Muy buenos días, Lupita, gracias por invitarnos a tu importante espacio. Juan Francisco, ¿qué se ha llegado como conclusión México Unido contra la Delincuencia después de tantas mesas, después de estos debates, después de estos encuentros y también desencuentros? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Pues mira, de hecho tenemos algunas ideas preliminares, pero justamente vamos a tener a partir de mañana 3 días de debates intensos, de un intercambio que pensamos va a ser muy enriquecedor en el Museo de Antropología, en un foro que hemos denominado Drogas, un balance a un siglo de su prohibición, en el que justamente para promover que recojamos mejores experiencias internacionales y que rompamos con mitos. Muchas veces nos hemos encontrado en este tema de drogas que hay mitos que parecen imbatibles y que realmente lo que hay es opacidad y falta de información. Entonces hemos invitado a gente de la más alta talla posible que han tenido contacto con este fenómeno dentro y fuera del país, y así tendremos, por ejemplo, la presencia de César Gaviria, expresidente de Colombia. Tendremos también la presencia electrónica de Enrique Cardoso, expresidente de Brasil. Tendremos presencias de ex zares antidrogas, como es el señor Mike Trace, de la Unión de la Gran Bretaña. Tendremos a periodistas de la talla de ganadores de premio Pulitzer, como el señor George Will. Ethan Nadelman, que es el director de una fundación que se llama Drug Policy Alliance. Tendremos a, por ejemplo, ex policías, inclusive ex agentes encubiertos de narcóticos que han vivido en carne propia, digamos, la enorme violencia y el balance que este tipo de actividades generan. Lo que queremos es, repito, fortalecer nuestro conocimiento del tema en base a la experiencia internacional y amalgamar así dentro de lo que es la realidad mexicana cuáles son los temas, digamos, donde debamos de reflexionar y hacer ajustes. Pero hay 2 o 3 cosas que nos quedan muy claras. Sí. Uno es que decimos que es un siglo porque en 1912, es decir, hace exactamente 100 años, se inaugura la Convención del Opio, como un primer esfuerzo internacional, digamos, bajo la premisa de que controlando la oferta de un producto, se controlaría a sí mismo la demanda. Digamos, esa es la ideología o la premisa de actuación. Esto después se fortalece en los 60 ya con convenciones de la ONU, de los cuales México ya fue parte. Hoy a 100 años los números no mienten y es clarísimo que esa premisa es totalmente falsa. Es decir, no solamente no se ha controlado la producción, la distribución, la comercialización y la venta, el consumo ha seguido creciendo en forma exponencial durante todos estos 100 años. Entonces, esa premisa es falsa, demostró ser falsa en la época de la prohibición en Estados Unidos en materia de alcohol, y no está siendo diferente en materia de drogas. Entonces, algo no está funcionando bien. Y una de las partes por las cuales esto no funciona bien es que hay un incentivo económico perverso, pero de un calibre enorme, para que este tipo de actividades se lleven a cabo. Y entonces la criminalización de estas actividades lo único que hace es que genera un incentivo económico muy grande para que haya quien se dedique a este tipo de actividades. Del orden de los 40,000 millones de dólares, solamente hablando del tráfico de dinero que regresa de Estados Unidos a México asociado a este tipo de actividades. Con un presupuesto anual, digamos, que esta delincuencia organizada tenga de 40,000 millones de dólares por año, no existe presupuesto del erario público mexicano que pueda contrarrestar esa fuerza. Entonces, claramente nos indica que algo tiene que cambiar porque nosotros como mexicanos no podemos seguir gastando ese Oye, con dinero. todo el dinero que tienen estas organizaciones criminales, y aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, la verdad de las cosas es que pues no se va a poder, no se necesitan aplicar algunas acciones en conjunto y prevención y la información, en fin, muchas otras, y no nada más el combate a los carteles de la droga. Sin duda, Lupita, le das a la clave porque nosotros lo que pensamos es que los recursos que hoy en día se gastan en esta persecución que es inútil, deberían de gastarse más bien en temas de salud pública, cambiar el tema de seguridad pública a salud pública, para que entonces gastemos en prevención, en información, en clínicas de tratamiento, etcétera. Por ejemplo, a esas personas que lamentablemente se ven inmiscuidas en el consumo de drogas, no deberíamos ponerlas en la cárcel, necesitan un tratamiento de salud, hay que meterlos en hospitales, no en cárceles. Las cárceles se convierten en centros de reclutamiento y de perfeccionamiento de delincuentes.
no de readaptación social. Tenemos un nivel de hacinamiento absolutamente inaceptable, en gran medida porque una buena parte de los reclusos están vinculados de una u otra manera a estos delitos contra la salud. Entonces, digamos que todo funciona al revés. Necesitamos revisar cómo hacer que este ciclo, que es totalmente perverso, cambie a un ciclo que sea virtuoso y que nos genere mejores condiciones. Claro. Oye, Juan Francisco, y además un asunto que a mí me parece muy importante, casi clave, es que se hable del tema abiertamente. Te acordarás que hace algunos años, bueno, era impensable no hablar. No, si decías temas como legalizar el consumo, legalizar las drogas o hablar de esto, pues era prácticamente inconcebible, y qué bueno que ahora se ponga en la mesa, se debata abiertamente y libremente. Creo que eso es fundamental, que nos demos esta oportunidad que bien merece. 50,000 muertos no son pocos y no vamos a decir que esto sea la panacea, pero que hay una fuerte correlación entre la violencia y los problemas de seguridad pública y este tema del narcotráfico y de cómo se manejan las drogas. Hay una conexión que es indisoluble y obvia. Eso lo dicen, insisto, no solamente la experiencia que nosotros hemos vivido, sino expertos internacionales que han visto cómo esto funciona en otros países y cómo sí se puede revertir. Tienes ejemplos como Suiza, como Holanda y como Portugal, en donde ya han probado cómo sí se le puede modificar la dinámica y cómo se pueden obtener mejores resultados. Ahí creo que hay un acervo de información muy importante que nosotros como mexicanos debamos de explorar y explotar. Y luego mira, ves a lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se dicen, no, es que no podemos hacer nada porque si los Estados Unidos no hacen algo al respecto, esto no va a funcionar. Pues hoy por hoy hay 15 estados en Estados Unidos que ya permiten el consumo terapéutico, claro, y de alguna forma de cierto tipo de enervantes, incluyendo la marihuana. Entonces, pues aquí yo creo que ya vamos un paso atrás porque ellos ya empezaron, ellos ya tienen esto avanzado de alguna manera, aunque no lo quieran admitir, digamos, a nivel de todos los estados, pero 15 estados ya tienen este tipo de disposiciones o de reglas que les permiten hacer que este consumo no se haga en forma ilegal y que, por ejemplo, cuestiones como la calidad del insumo se vigilen estatalmente. Imagínate tú si estuviera, por ejemplo, prohibido el alcohol hoy en día en México, pues habría muchos más muertos por alcohol adulterado y por una serie de problemas de calidad. Son el tipo de cosas que tenemos que reflexionar y decir, si el consumo no se va a batir por la prohibición, y 100 años muestran que no es el caso, pues mejor hagamos una tarea inteligente y quitemos ese incentivo económico, controlemos la calidad, etcétera, ¿no? Dicho de paso, este tema de la legalización, queremos ser muy puntuales. Nosotros no sugerimos que la legalización implique que las drogas se vendan como cacahuates o como dulcecitos en los supermercados. Claro. Esa no es la propuesta, evidentemente, como no lo es en el caso del tabaco o en el caso del alcohol. Hay reglas y hay que cumplirlas. Y un ejemplo que me ha servido mucho para que se asimile más rápidamente es lo que sucede hoy en día con los antibióticos. Hasta hace no mucho tiempo uno podía comprar un antibiótico con cierta facilidad. Ahora hay ciertas reglas, ciertos requisitos, hay un orden, etcétera. Pues a lo mejor tendríamos que incorporar ese tipo de orden para justamente el consumo de este tipo de sustancias que requieren de una asesoría médica, que requieren de un tratamiento, que requieren de información. Eso es lo que deberíamos de privilegiar, no la barbarie que estamos viviendo hoy por hoy. Muy bien, pues Juan Francisco, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana. Estaremos atentos de este encuentro que van a tener y te pediría contactarnos de nueva cuenta para las conclusiones del mismo, si nos permites. Muchas gracias, muy buenos días. Si quieres, nada más les doy las páginas de internet donde pueden ver los datos del evento. Es www.mucd.org.mx, que es la página de México Unido contra la Delincuencia. Ahí pueden ver toda la información del foro. Y también el foro va a ser transmitido en línea, en tiempo real, en la página www.argostv.com. Y ahí pueden ustedes ver el foro, va a estar transmitido 100% del tiempo, para que puedan verlo en cualquier lugar literalmente del mundo. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Muy buenos días. Juan Francisco Torres Landa es el secretario general de México Unido contra la Delincuencia. El gobierno federal